Arratsaldeon. Bai, txalotu nahi baizute bai, noski. Eskerrik asko. Ongi etorriak izan zaitezte crossover jaialdiaren 9. ediziora dakizuenez. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak Kulturfaktoria agentziarekin batera, bere laguntzarekin antolatzen duen jaialdia da. Llevamos toda la semana aquí en Crossover pensando las series, reflexionando mucho, hablando mucho, pero también disfrutando de algunos estrenos. Somos bastante privilegiadas porque podemos ver algunos capítulos, algunas series que están por llegar, y eso es lo que va a suceder aquí ahora. Vamos a ver 2 capítulos de Yo siempre a veces, pero si me permitís, más que una presentación, me gustaría que esto fuera una celebración, porque yo creo que tenemos que celebrar una serie como esta. El otro día, el lunes, hablábamos de la cantidad de series que se estrenan, de la variedad, de la diversidad, y creo que el hecho de que exista una serie como Yo siempre a veces es motivo de celebración, así que ojalá que para vosotras y vosotros esto también sea una fiesta. Además, tenemos que celebrar que están con nosotras sus creadoras y protagonistas, Marta Basol y Marta Loza, que son las creadoras de estos 6 episodios que se van a estrenar dentro de poco. Ongi etorri. A su lado está Cristina Merino, que es productora ejecutiva de Movistar Plus. Bienvenida, ongi etorri, a ti también. Gracias por apostar por esta serie. Y a mi lado, la protagonista casi absoluta, no porque es todo un elenco estupendo, pero Ana Boga, protagonista de la serie. Bienvenida a ti también. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar en Crossover, y como os decía, es una celebración que tengamos un retrato como este, que es crudo, pero es honesto, es realista, que seguro que en algún momento os vais a sentir identificadas o vais a sentir que habla de vosotras, de vuestra vida, porque habla de lo difícil que es madurar en estos tiempos que nos han tocado vivir, de precariedad y sobre todo de muchísima ansiedad por las expectativas. ¿Quién no ha sentido alguna vez eso de querer quedarse en la cama y llorar porque no puedo más, no sé cómo continuar? Y yo creo que eso es lo que vais a poder ver en estos capítulos, así que tenemos poco tiempo para hablar y después sé que estáis deseando ver ese estreno, pero por poner un poquito en contexto la serie, lo primero, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué surge la idea de Yo siempre a veces? Martas. Vale, pues esta aventura empieza hace 7 años. Yo volvía de muchos años en el extranjero, me acababa de separar, estaba en el final de la treintena y había llegado ese momento en el que yo me estaba empezando a plantear si iba a ser o no madre, especialmente porque yo soy técnico audiovisual, llevaba muchos años en el audiovisual y todos sabemos que es un trabajo por obra y servicio, es un trabajo que si no estás en activo te puedes precarizar. Entonces, mientras yo reflexionaba sobre todo esto, veía a mi amiga Marta, que había sido la primera de nuestro grupo de amigas y de amigos en ser mamá. Tenía una niña pequeña preciosa que se llamaba Margot. Se llama aún. Y se llama aún Margot, pero ya no es una niña, ahora es una adolescente maravillosa. Una chica ya, sí. En aquel entonces también se llamaba. He logrado mantener con vida a un ser humano 14 años. Ahora es una adolescente increíble, es preciosa. Pero bueno, y entonces dije, bueno, pues esta chica se ha aventurado de una manera tan preciosa, pero a la vez llena de dificultades. Entonces le escribí un mensaje y le dije, oye tía, estoy pensando que por qué no hacemos una serie sobre tu maternidad y que no se ve representada. Y ella me dijo, venga, sí. Y, claro, y así sí a fue. todo. Mi actitud vital es sí a todo, sí. En general. Sí. Así es como fui madre. Totalmente. 100% de acuerdo. Sí a todo. ¿Cómo ha sido esa escritura? ¿A 4 manos, entonces? ¿Cómo ha sido el proceso? 100% a 4 manos. Sí, sí, lo hemos hecho todo a medias todo el rato. Pues hemos empezado como un juego, juntándonos, no sé, que venía Marta y se quedaba a dormir en mi casa, también con mi hija, también con nuestros amantes que venían y pasaban por allí. Hemos convivido mucho, hemos bebido mucho vino, nos hemos tirado mucho el tarot y hemos hecho muchas cartas astrales. Cierto, hemos bailado y después mucho en un también. momento, cuando han entrado las cosas así, se han puesto serias, primero con los Javis, cuando entró Suma Content, y después ya como Movistar Plus pidiendo los timings, nos hemos tenido que poner a trabajar de otra manera y también entonces nos hemos peleado mucho, hemos llorado mucho, también. Hemos defendido mucho nuestras posiciones cuando no estábamos de acuerdo la una con la otra, muy fervientemente, y esto le ha dado a la serie una capa de profundidad muy interesante, pienso. Y nada, pues eso ha sido aprender un montón
de la De una no- de la de otra, nosotras. de nosotras mismas y de la vida, la verdad, porque estábamos hablando mucho de la Sí. vida. Yo creo que nosotras, es verdad que cuando empezamos ya a escribir la etapa real de escritura, que nosotros antes de empezar todo el proceso de producción nos pedían desde Movistar muy acertadamente tener la serie escrita, que esto no suele pasar y quiero decir que es una ventaja porque te permite ahondar y tener muchísimas más capas y que realmente luego la historia que quieras contar tenga todo el peso que se necesita. Y que te permite reflexionar. Entonces, claro, ahí nos peleábamos muchísimo, pero precisamente por eso creo que hemos conseguido que tenga todas las capas que tiene la serie, a las que luego han sumado toda la gente que se ha ido uniendo, ¿no? Las directoras, Ana, el resto de actores. Pasó con esta serie que cada persona que se leía los guiones, que iba a intervenir en el proceso de ejecución, en el rodaje y tal, se la hacía muy suya. O sea, era como, perfecto, porque esta es la historia que yo necesitaba contar. Entonces, como que todo el mundo ha puesto su corazón, su alma y su espíritu para sumar muchas, muchas capas. Y al final es realmente una serie muy coral porque es con el corazón de mucha gente. O sea, Ana también, bueno, lo veréis, es increíble. Ha puesto todo lo que tenía, pero las otras directoras también lo han hecho así. En la productora también, es que realmente, no sé, era como una magia y todo el mundo se ha puesto a pensar en su vida a través de estos guiones y cómo los haría, y todo el mundo necesitaba como arreglar alguna asignatura pendiente a través de trabajar en esta serie, ¿verdad? Sí, ¿no? O gente que ha dicho, bueno, yo entré así y me ha cambiado la vida, ¿no? También creo que es el contacto con los bebés, ¿no? Con la maternidad, era un rodaje mayoritariamente con técnicas femeninas y jefes de departamento femeninas, que no suele pasar. Y creo que se generaron unas sinergias distintas y preciosas a la vez, ¿no? O sea, creo que a todas nos ha cambiado la vida, la serie, desde luego, para bien. La escritora mexicana Aura García Junco dice que ver no tiene desver. Y justamente quería preguntaros por eso, ¿no? Por ese acercamiento a tus sentimientos, a veces a cuestionarte. Sí que teníais claro por lo menos qué es lo que queríais cuestionar, porque en la serie, como decís, pues mucha gente ha aportado cosas, pero también hay muchos temas, ¿no? Se habla de la vivienda, Sí. el trabajo, la maternidad, todo también con muchas capas y mucha profundidad. E intuyo que ahí hay un cuestionamiento y un pensamiento, por lo menos algo profundo, sí. Creo que la serie refleja nuestra vida, porque Sí. nosotras somos amigas, es verdad que los personajes han mutado mucho, pero todos partían de algo muy cercano a nosotras, de nuestro entorno, de nuestro ambiente, de lo que estábamos viviendo. Entonces, la temática o las temáticas que aparecen han estado siempre. Es verdad que le hemos dado muchas vueltas a los guiones. Los barrios en los que vivíamos, los garitos a los que Sí. íbamos. La Es un poco precariedad, las la búsqueda de aventurillas. sí, la sexualidad incluso, ¿no? Que formaba parte de nuestra vida. Entonces, el viaje, aunque se haya ido construyendo gracias al trabajo de muchas personas que han estado detrás, el punto de partida y el del final estuvo claro desde el minuto cero. En plan, el origen de dónde partía este personaje y dónde terminaba ese viaje siempre ha estado muy claro. Porque creo que era una reflexión. Vais a verlo ahora en los 2 primeros episodios de ACB. Es una serie muy especial porque tiene muchísima verdad. Cuando trajeron el proyecto lo vimos enseguida y para nosotros ha sido un regalazo porque es lo que dicen ellas, es una historia donde todo el mundo va a empatizar y va a entrar. No habla realmente sobre la maternidad, que también, sino que habla de la vida de toda una generación, que somos nosotros un poco. Lo que cuesta buscarse la vida, lo que cuesta encontrar un piso, lo que cuesta mantenerse aún teniendo un trabajo o un buen trabajo, lo que cuesta responder ante tus jefes, ante tu familia, ante tus amigos, ante no sé qué, y encima mantener un bebé con vida, como dice Marta, durante Toda la vida, sí. toda la Espero, vida. por favor. Y luego además tiene una cosa muy especial que exuda y que yo creo que tiene que ver también con eso que cuentan del equipo, que es como una especie de... Se nota que hay como una especie de sortizar problemas y ha emergido algo muy especial, muy, muy, muy auténtico. Cero lavado, ¿no? Porque ahora las series muchas las vemos Sí, como muy es chulo romantizadas. y no pasa nada y es genial, pero algunas van un pelín lavadas y esta no va lavada en ningún caso. Y es verdad que afloran muchos sentimientos y te enfrentas a espejos que a lo mejor no esperas. Y estoy segura que además el público va a conectar mucho porque va como muy directo como a la patatilla. Sí. Y lo que hablaban también sobre el proceso de desarrollo, que es un poco lo que nosotros ofrecemos también a nuestros creadores, es eso, es escribir la serie, tener tiempo para pensar, aún teniendo la serie en la cabeza como tenían ellas, perfecta de inicio a final, cómo iba a empezar, cómo iba a terminar, ir planteando dilemas, preguntas y tiempo como para pensar en ello, porque eso sí que hace que la serie vaya
tomando un cariz y también como contagiándose un poco del espíritu de los tiempos, ¿no? De dónde estamos ahora, de qué le pasa a tu jefe de departamento, no sé, poco a poco al final es un trabajo muy de equipo, Sí. aunque esté liderado por ellas, y es verdad que se ha ido como permeando un montón de cosas que nos parece que están súper bien contadas. Nosotras, por ejemplo, en realidad no teníamos tan claro, o sea, teníamos muy claro el viaje, que le llamábamos entre nosotras de niña a mujer para entendernos en honor al disco de Julio Iglesias, pero también porque es verdad que la maternidad es un camino de no ser madre a serlo, o aprender a serlo, o a poderte colocar, pues es una búsqueda, ¿no? Entonces, pero a pesar de que sabíamos que cuando terminase iba a estar en otro lugar, no sabíamos qué pasaba exactamente al final, entonces tener todo ese tiempo de escritura nos hizo hacernos muchas preguntas, buscar muchas respuestas, probar muchas cosas, intentar que fuera perfecto. En eso nos sentimos muy afortunadas, desde luego, porque esto a una velocidad diferente hubiera dado una serie menos chula. Bueno, y estuvimos muy bien acompañadas. Los feedbacks fueron increíbles. O sea, fueron increíbles Sí. todas las cuestiones que se nos hacía desde Movistar Plus. Y lo que tampoco sabíamos es que nos íbamos a encontrar con la increíble Ana para dar forma a todo ese proceso también, que me parece también un valor. Eso quería también saber, Ana, dentro de la serie. cómo ha sido interpretar a Laura. Laura te ha encontrado a ti, tú a Laura. ¿Cómo ha sido cuando has leído el guión? Pues fue un proceso muy orgánico, realmente, porque como era la primera vez que yo hacía algo así, no sabía muy bien al principio cómo hacerlo. Entonces fue como muy intuitivo. Me acuerdo que al principio en los ensayos, que esto lo recordaba Claudia, otra de las directoras, porque justo rodamos como una primera parte antes de Navidad y luego estuvieron las Navidades de por medio y comenzamos con los ensayos en enero. Entonces me acuerdo que yo estuve estudiando, como no sabía muy bien cómo prepararme, así que me puse a estudiar. Y llegué como con una lista de como si estuviera opositándolo, como, pues bueno, el personaje es esto, ¿no? Laura es así, Laura es así. Y claro, y ella, Marta me decía mucho, el personaje Ana tiene que cobrar vida. Y yo, ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? En plan, ¿cómo cobra vida un personaje? ¿No? En plan, ¿de qué estamos hablando? Es ficción, ¿no? Y a medida que fue avanzando el proceso, los ensayos fueron un proceso, como una etapa muy guay, que creo que sirvió mucho para encontrar todo esto, para generar recuerdos del personaje, también para conectar, ¿no? con el resto del elenco. Y luego, naturalmente, a medida que el personaje, a través de las escenas que iba rodando, iba viviendo, pues cobró vida, ocurrió, tenía razón. Y entonces fue bastante mágico, como un poco místico, ¿no? Como que realmente yo estaba actuando y sentía que verdaderamente ya había reacciones que eran del propio personaje. También funcionó mucho así el rodaje, como que había mucha libertad, ¿no? Y mucho lugar a la improvisación, aunque no era improvisado, pero porque había muchos ensayos, pero sí que había como este espacio para que surgieran cosas más naturales, como más auténticas, ¿no? Y se permitía como tener de pronto reacciones. Entonces sí que de repente noté que había como una reacción que no estaba siendo controlada por mí, ni por una cosa como racional, ¿no? O más así como, ¿no? Del papel. Y sí, surgió de esta manera. Yo también quise, como uno de los trabajos que quise hacer, fue como, porque lo que han estado hablando, ¿no? Que es al final es como un proceso de humanización de esta madre, que no es que sea, no es como una historia de maternidad, porque es una historia que va sobre una persona, y al humanizar a las madres, ¿no? y darles como esa profundidad y todas esas capas que continúan teniendo a pesar de haber sido madres, pues para mí, para generar como esa profundidad, ¿no? Y poder mostrar las contradicciones y poder mostrarlo de una forma íntima, era muy importante también darle espacio al personaje, y eso implicaba como un reto a nivel como de romper ciertas estructuras, ¿no? Cierto pudor que yo pudiera tener, como verdaderamente entregarme totalmente para que el personaje pudiera tener esa libertad y poderme mostrar como de manera incluso, ¿no? Como romper mis vergüenzas y mis pudores y poder dar algo verdaderamente íntimo.
súper verdadero. Además, qué suerte que vais a tener de verla en pantalla grande, creo porque sí. es un cliché, pero te comes la pantalla. O sea, solo con la mirada, ¿no? Cuántas cosas se pueden contar. Ana se tiró en plancha, o sea, literalmente, o sea, no había red. Ella dijo, yo me pongo en vuestra, decirme y yo voy. O sea, y tenía una conexión muy especial con sus emociones, eso sí. Sí, tenían una capacidad de conectar con todo el arco dramático, o sea, no importaba si era de humor o de drama o de fingir que está contenta pero por dentro está rota, todo le era sencillo, o a nosotros nos lo parecía, a lo mejor era súper difícil, pero parecía que era como, venga, no, era una cosa bien bestial, la verdad, bien bestial. Ella piensa que es normal porque no había hecho antes de actriz, pero es que esto es increíble. Nosotros estábamos alucinadas todas, o sea, y luego entre las directoras comentábamos aparte, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, sobre todo al principio y todas decíamos, es increíble. Pero es que desde casting Es que era ya increíble. conectaste, o sea, en las escenas de casting ya pasabas por la emoción. Sí, bueno, también fue muy guay, creo que, ¿no? Desde Suma y las directoras, ¿no? Como que pude tirarme en plancha porque también había agua. Está bien, eso es importante. Sentía que había agua. Bien, bien. Habéis mencionado, ¿no? que tiene muchas capas la serie, también la maternidad, y justamente por ponerlo como ejemplo, todas esas capas de la maternidad, que no es solo que Laura en la serie es madre, sino también como pensar cómo nos han criado nuestras madres, nuestras abuelas, es como incluso muy generacional. Buscabais también el conectar con... Bueno, pues con otro tipo de maternidades, también con lo que heredamos, es que hay tanto de mirar para atrás también en la serie. Sí, Sí. sí, no, sí, claro, claramente cuando empezamos queríamos contar la historia de esta chica y cuando terminamos nos dijimos, esto es un homenaje a nuestras madres y a nuestras Totalmente, abuelas, sí. porque... Bueno, en realidad lo que se entiende en la serie es que los errores que se cometan son o sea, que yo siempre a veces, que ahora se cree una cosa y en la siguiente generación se cree otra y que en el momento te lo puedes creer o no, pero todo es flexible y todo es cambiante bueno, pues te da para entender que tu madre los errores que cometió que te parecían muy malos, pues al final tú también eres un humano. Claro. O sea, entiendes mogollón. Sí, nos queremos destripar la serie, sí, pero sí. hay un capítulo que va exactamente de eso, ¿no? Que luego es algo que le marca muchísimo al personaje, que ya lo veréis, pero sí que toda la herencia familiar de su madre, incluso de su Pero abuela. no le veréis hoy este. Sí, hay uno que sí. Bueno, uno El uno sí, y el pero dos. el que conecta mucho con la abuela lo veréis. Cuando Movistar. salga la serie el 23 de abril en Movistar. El 23 de abril en Movistar Plus podréis ver ya. Eso más adelante. Me ha gustado, me voy a copiar de una cosa que os he escuchado estos días, que decíais que el malo de la serie, el enemigo lo teníais muy claro, y aunque hoy a lo mejor parezca que es la pareja de Laura, no lo es. No. O no solo lo es, porque No, no de es hecho, santo, él pero no no lo es es. el malo de la serie. El malo de nuestra serie es el neoliberalismo, ¿de acuerdo? No, es sí, el Estado, el capitalismo. Quiero decir que o sea, hay mucho este mito en que cuando tú tienes un bebé tienes que parar con tu vida. De hecho, te dicen, venga, disfruta, que ya se te acaba lo bueno, ¿no? Cuando estás buscando criaturas o tal. Y en realidad los bebés no tienen ningún problema. Si te apetece cuidar, que es una cosa que debería apetecernos a todos, porque vamos a tener que cuidar a nuestros padres y no a nuestros hijos, y todos hemos sido cuidados, entonces cuidar está bonito, os informo de esto. Pero bueno, no hace falta que te apetezca cuidar hijos, esto desde luego. El caso es que cuidar es una cosa que si te apetece hacer está muy bien. Lo que pasa es que tu vida se complica cuando por el hecho de tener un bebé no te dan trabajos, por el hecho de tener un bebé te miran como si fueras rosa y de algodón, no, estás embarazada. O sea, en plan, podéis parar con esta mirada extraña como si tu sexualidad de pronto es... Desaparece. Sí, no sé, y todas estas cosas a nosotras queríamos mucho explicar que no son así en absoluto. Y luego pues también tu vida se complica si no tienes una profesión convencional y vas por obra y servicio como mi amiga Marta y yo también en su momento, y de pronto tus horarios son intempestivos y ahora tienes un bebé y no puedes coger ese trabajo. Es que no puedes irte a un rodaje 3 meses, simplemente no puedes, y si no estás te lo pierdes, y el capitalismo va a toda leche y el bebé tiene la culpa de esto, porque yo pienso que no. El malo de la película es... Opino que históricamente, de alguna forma, las madres se las ha dado por hecho, ¿no? Entonces es como que ya la maternidad tiene muchas dificultades,
pero lo peor, que yo creo que, aparte del neoliberalismo, también es como que no El se patriarcado. contempla como esta dificultad, ¿no? Que se vive toda esta dificultad con muchísima soledad. Entonces me parece muy necesario que esto se vea, que se contemple, ¿no? Que el mundo lo vea y que lo ponga en valor, porque las madres hacen unos sacrificios enormes y nadie les da las gracias. Y esto pues creo que es como Concretamente, muy las madres importante. hacen humanidad, o sea, seres humanos. Bueno, Es que vamos a ver una cosa, porque claro, cuando alguien va a la guerra y tal, es súper épico. Cuando se pone en primera línea de una manifestación y pone el cuerpo, ¿no? Pero normalmente esos son tíos ahí en plan, esto está muy valorado, pero cuando tú te abres en canal y haces personas, que son las que luego van a, bueno, estar vivas y contribuir a tus pensiones y todo esto, esto se da efectivamente como Se da por por hecho. hecho. Y no tiene un valor épico, y tú estás haciendo un esfuerzo, o sea, poniendo el cuerpo como lo más heavy. y casi se tiene que hacer como en silencio, sin molestar, continuando con tu Exacto, trabajo. sangras. Bueno, claro. ¿Tienes un agujero así que te deja la placenta? Pues te callas también. Adelante. Te Bueno, dan durante puntos, siglos las vale. mujeres se morían, Sí. estaban hechas para parir. Bueno, aún se mueren algunas veces. O sea, se pone Bueno, el por cuerpo, suerte, bueno, cada vez mucho menos, menos. pero quiero decirte que se pone el cuerpo a un nivel importante. Entonces, que esto sea épico, o sea, el día a día ya es de por sí muy épico. O sea, vivir es muy épico si uno quiere. Pero entonces maternar también y jugar luego con tu bebé también y jugar con tus amigas también. O sea, quiero decir, hay ciertas cosas que si las ves de otra manera, con otra perspectiva, simplemente tu vida va a ser mejor. Hola. Ahora Nada más que esto, tu hablabais vida será de mejor la después de esta serie. soledad, sí que también quería hablar justamente de un poco lo que está a la contra, que es la amistad, porque las amigas son un pilar súper importante en la serie y me ha encantado ver ese retrato de las amistades también, con sus luces y con sus sombras, igual que no hay una familia perfecta ni una pareja perfecta, pero las amigas no siempre se ven, son hogar y más que nunca aquí en esta serie también el retratar eso, que importante, ¿no? Que a lo mejor no se ve tanto. Claro, es lo que hablábamos también, ¿no? Nos interesaba retratar la amistad, pero dentro de una escala de grises. No queríamos hacer a la amiga que fuera perfecta, maravillosa y estupenda, ni la que fuera cabrona no apoyándote, sino que queríamos ponernos, pues eso, lo que hablábamos, cuando eres la primera en parir, y yo he tenido a mi amiga que ha sido la primera en ser madre, muchas veces no estás a la altura de apoyarla, porque priorizas igual pues salir de fiesta o irte a follar a un ligue, ¿no? Y igual todavía te está diciendo, por Ser favor. la primera en tener hijos de grupo es de sentirse solísima. ¿Verdad? Porque Fui yo, todavía, sí. claro, Yo todavía soy la no. primera de mi grupo. David también. empieza. No, y es como, qué bonito el niño, me voy de fiesta hasta luego, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿Y tú? está monísimo, ¿eh? Qué mono, qué mal, sí. Pero también de lo que va esta serie es de que todas y todos nos equivocamos y que verlo te puede hacerlo mejor la siguiente vez y que eso está bien. O sea, la familia se ha equivocado y lo puede hacer mejor porque se entienden las amigas cuando se Las equivocan amigas también. también. El padre de la criatura, esperamos que también la propia Laura, el bebé también mejorará como persona. Quiero decir, es un alegato a que todos podemos ser mejor todo el rato. O sea, yo siempre a veces, o sea, si te has equivocado, pues next, la siguiente lo harás mejor. Lo importante es no... Bueno, pues como antipunitivista que soy yo, es no condenar a alguien y aislarlo y decir, sino que, o sea, como colaboremos, aprendamos y tener esa actitud, desde luego. Es lo único deleznable en el mundo es no tener esa actitud, opino. Igual me equivoco porque yo siempre a veces... que así como hablabas de las amigas, creo que, bueno, de las amigas, ¿no? De la pareja, que creo que hay que tener en cuenta también que cuando nace un niño, aparte de nacer una madre, también nacen unos abuelos, ¿no? Bueno, ¿no? Los padres se convierten en abuelos, las amigas tienen que también cambiar, ¿no? Como que no solamente cambia la persona, sino que también todo su entorno tiene que adaptarse. Entonces era muy necesario, yo creo, como mostrar también, ¿no? Que se viera. Que Bueno, se viera a mí eso. me parece... Bien. No quiero que tampoco que parezca algo baladí, porque acabamos de ver en los Oscar que han pasado 98 años para que una directora de fotografía gane el Oscar. 2 creadoras, pero también 3 directoras. Supongo que desde Movistar Plus también apostar por esta mirada también es súper importante y aunque nos canse decirlo, súper necesario. Para nosotros era muy importante, pero como he dicho antes, lo que nos parece siempre interesante es encontrar una historia. O sea, una historia que tenga sentido, que esté diseñada como ellos la hicieron desde un punto de vista creativo, que además sirva para que la historia crezca y que tenga todas estas capas de las que hablamos.
y no sea, lo voy a decir, pero va a sonar un poco frívolo, que no sea una moda o forme parte de una tendencia del audiovisual, sino que tiene que ser algo que ni idea, que les nace de dentro y que ellas traen defendido desde casa. No teníamos ninguna posibilidad de entrar en ninguna discusión en torno a que en el equipo no sé qué, porque era ya todo un proyecto en sí cerrado con todo lo que tenía consigo. Entonces, para nosotros lo que es importante siempre cuando vienen creadores como ellas y gente con los proyectos es que el proyecto, ellas puedan defenderlo ante gente horrible como nosotros. No. y que en esa defensa el proyecto crezca y se convierta en algo un poco relevante para todos y cuando todos los veamos en casa digas, ostras, que he visto. Eso es lo que realmente creemos que hace que las historias trasciendan y al menos a nosotros nos conmuevan, que es lo que produce esta serie todo el rato, en mi opinión. ¿Sabes lo que pasa? Que como lo que estamos narrando en la historia toca directamente con cómo se rueda en el audiovisual en general, o sea, yo personalmente estaba harta de ver historias sobre gente que luego no podría trabajar en una película de técnica, ¿sabes? En plan migrantes, gente pobre, o sea, en plan, ¿por qué el audiovisual se nutre tanto y tanto de estas historias, de estos dramas, y luego ninguna de estas personas tiene acceso a trabajar en el sector audiovisual? Entonces, el how to make it, o sea, el cómo hacerlo también nos pareció importante, y sí que es verdad que intentamos pues que fuera una cosa cordial para los bebés, cordial para las posibles madres que trabajasen, en algún momento hasta lo soñamos más grande en el tiempo y todo, pero quiero decir que nos parecía también una cosa esta, que tuviera relación. Vosotras además habéis trabajado muchísimo en la serie, no solo escribiéndola, sino que Marta, tú has dirigido y Marta, El primer tú tienes un capítulo que papel veréis. también, así que contadme también cómo ha sido ese otro lado cada una, tú dirigiendo con otras dos compañeras Bueno, pues que también... yo me lo he pasado son súper directoras. bien. He tenido la suerte de tener dos actores muy divertidos con los que hemos ensayado, con los que hemos encontrado el tono del capítulo, que es un lujo, porque poder ensayar como hemos hecho en esta serie, prácticamente todas las secuencias, te permite profundizar, meterle carne al esqueleto que has creado en guión y luego encontrar muchas cosas, aparte de poder afinar tu mirada luego con la cámara. Entonces, la verdad es que nos lo pasamos muy bien en ensayos. Sí, desmontamos muchísimo, o sea, trabajamos mucho los diálogos, nos permitimos improvisar, incorporar y romper ciertas cosas de guión que yo creo que luego hacen que ellos estén tan bien y que los diálogos suelen tan naturales. Y luego no lo voy a decir, pero también apostamos por una serie de movimientos de cámara que trabajamos mucho, o sea que fue un placer, fue un gustazo. Bueno, ya lo vais a ver, el primer capítulo que veáis es el que ha dirigido Marta, que es bastante increíble y rueda Sí. algunas cosas. ¿No es que es verdad? Solo el inicio. A ver, vais todos los quedar, capítulos sí. son muy guays, pero claro, tiene cosas muy especiales el primero que veréis. Claro, o sea, y creo que también haber trabajado el guión durante tanto rato, pues Sí. hacía que hiciéramos, que tuviéramos las ideas muy claras, ¿no? Y luego, pues nada, rodearme de todo el equipo, las compañeras, que hemos tenido un equipo fantástico y un elenco increíble. Qué Es guay. verdad. Y luego, pues Marta también ha encarnado y a Mika, que lo puede Marta contar ella. siendo una gran amiga. Sí, Claro. yo me propuse no traicionarla nunca. No, pues para mí ha sido súper divertido y además también ha sido muy interesante hacer el cambio de decir, vale, ahora mi parte como creadora, aunque nos quedamos teóricamente de showrunners, pero durante el rodaje yo me puse totalmente a las órdenes, o sea, bueno, entregué el control del bebé a otras personas que pusieran su corazón allí y a lo que me dijeran, y o sea, es como totalmente otra cosa y esto también es siempre muy divertido y por supuesto es que este rodaje ha sido muy divertido y sobre todo las partes donde salíamos las amigas, hay que decir, eran los capítulos donde había más cachondeo y esto. Entonces me lo he pasado súper bien y también era una manera de estar allí como siendo parte cuando yo no iba a dirigir y no estar solo en combo, sino estar dentro. Que la verdad que se nota que lo habéis pasado bien porque a pesar de estar contando, ¿no? todo lo que es la vida, como decíamos, con esas ansiedades y todos esos problemas, en realidad me parece que tiene mucha luz, ¿no? Que sí que es una serie muy luminosa, que te saca una sonrisa, tiene ternura. Supongo que también querríais que esos momentos estuvieran, ¿no? Por justo lo que decías, ¿no? De, vale, pues se ha cometido un error, pero siempre se puede, ¿no? Volver a intentar Claro. salir adelante y la serie tiene
tiene mucho de eso, ¿no? De esa luminosidad que al Era final... importante que fuera luminosa, Sí. más allá, con luces y sombras, o sea, intentar ahondar en la parte más oscura, pero que siempre floreciera la luz al final, ¿no? O sea, incluso en el momento más triste, que cogiera al bebé y ver la sonrisa, cómo se le iluminaban los ojos, eso era fundamental, o un baile, o una carcajada, ¿no? O Como ella que, sola. o ella también, sola. sí. Chascarrillo. Sí, un chascarrillo, ¿no? De repente. Creo que estamos en un tiempo donde se genera mucha distopía y que es imprescindible que empecemos a podernos imaginar cómo ser felices en el contexto que tenemos y cómo luchar desde cada uno desde su pequeña esfera, sin hacer el gran espaviento, sin que sea dolorosísimo, pero sí que estas pequeñas cosas pueden cambiar un mundo que se nos viene un poco oscuro y es imprescindible iluminarlo con todo lo que hagamos, si podemos. Vamos a ver enseguida esos 2 capítulos, pero quiero daros la oportunidad también si queréis preguntar algo, si tenéis alguna curiosidad antes del estreno. Las cartas del tarot no las habéis traído. Mira, que lo estamos diciendo últimamente un montón y se Hay nos que han vuelto a tra- olvidar. Yo El estaba otro día a punto en de el DA ya lo preguntar. dijimos, que hay que empezar a traer las cartas. Ay, además a ver qué lo que nos divertido depara hubiese sido el- echaros el tarot. Como de Claro. repente, Sí. un voluntario Es que para hubiera tal. sido genial saber que... Bueno, pues Para la ¿Qué va a próxima. ser? tienes, bueno, en tu casa, Cari, pero No, no, claro, vas a ahí ir va. a por las cartas. Que el tarot general para el público de crossover. O un una- chino, un algo, ¿no? Unas monedas. Pues nada, otro día que vengamos os prometemos que traeremos Otro día el un tarot. mazo de arcanos mayores mínimo. ¿Tenéis alguna pregunta que no sea para el tarot, que sea para... O para el tarot, nos lo Sobre la podemos serie. inventar también. Es que sin haberla visto, ¿no? Es complicado, difícil, es difícil. complicado. Venga, voy a plantear la última y es quien la haya visto, porque algún visionado habéis hecho, no sé, qué os dicen, qué feedback estáis teniendo, cómo sentís al ver que la serie es una realidad, porque ya se ve en pantalla. Bueno, no sé, es que estamos muy contentos. O sea, realmente los primeros visionados se han hecho ahora. El lunes se proyectó en el DA en Barcelona y la verdad es que estábamos bien arropadas de familia Solo y la hemos amigos. compartido el lunes, exacto, en un festival en el que yo trabajo haciendo tu trabajo. Y entonces, claro, el feedback ha sido... O sea, ahí venían Excelente, nuestras claro. amigas, nuestra familia, pues supongo que a quien no le ha gustado no nos ha dicho nada, pero entonces todo el mundo que nos ha dado feedback era un La verdad es feedback que es todo buenísimo. feedback positivo, en prensa también y estamos muy contentas. Yo siempre cuento el feedback de tu amigo, que Sí. sí, pero no os queremos destripar la serie, pero... Bueno, no, pero sí es verdad que un actor bien conocido vio la serie y nos dijo que ahora había empezado a hacer terapia, que se había dado cuenta de lo mal que había respondido a su primera paternidad y lo mal que lo debía haber pasado la madre de su hija y que le había mejorado como padre. Espero que esto, Y esto le pase nos ha a todo el llenado mundo, así por como de Dios. gozo, en plan de qué maravilla, ¿sabes? Qué No, porque no maravilla. solo es una serie para Superambiciosas tías, sino que ahora. los tíos se lo puedan pasar bien y reflexionar sobre su vida, ¿no? Que al final de esto va, que Sí. lo pueda disfrutar cualquiera y que no sé, que le haga al menos replantearse cosas. Sí, eso ¿no? es. Ya está. Claro, y si nos gusta, pues ya, yo creo que No nos lo pasa podéis nada decir. también. A mí me lo podéis decir. Sí. Amor. Sí, yo creo que lo que Puedo dice tolerar Marta, un que la serie en realidad lo que tiene chulo y diferencial está súper conectada al momento actual y en la medida que dice ella como el cuidado, el cariño y el amor es lo que nos va a salvar al final y eso está súper bien explicitado en la serie. No es una serie para chicas, desde luego. ¿Verdad? No, Creo que claro. cualquiera la puede disfrutar. Sí, ahí O nos sea que- encontramos todas, qué bien. Sí. Pues muchas gracias, Gracias a por ti. haber Gracias venido por a Crossover. Gracias a vosotros. Gracias a ti, al festival y a vosotros también que vais a ver la serie. Eso es. Y después hablamos. Eso es, pues Muchas vamos a gracias. ver esos 2 capítulos, como os digo. Os vuelvo a agradecer también por haber venido y quería terminar, si me permitís, con un poema de Gloria Fuertes, porque la serie se estrena el 23 de abril, que es el día del libro, así que me apetecería terminar con ello porque creo que también refleja mucho lo que es la serie. Gloria Fuertes decía: la vida es una mierda de vaca de la que tenemos que hacer un pastel de manzana. Bravo. Pues ellas han hecho un pastel de manzana delicioso, así que espero que lo Oye, me disfrutéis. encanta. Es Ay, que ricasco. Oye, qué maravilla de cita. Muchas gracias. Gracias, chicas. Qué gustazo.